after you've seen 100 people, you get tired, 200 people, so you just hope that the guy in front of you disappears. Conocido por papeles icónicos como Rocky Balboa y John Rambo, Sylvester Stallone ha sido un símbolo de fuerza y resistencia durante décadas. Pero detrás de escena, el actor ha enfrentado devastadoras tragedias personales que mucha gente desconoce. Desde una desgarradora pérdida familiar hasta luchas en su carrera, la tragedia de Sylvester Stallone es simplemente triste. Pero antes de entrar en materia, queremos saber, ¿cuál es tu película favorita de Sylvester Stallone? ¿Es rocoso? ¿O tal vez Rambo? Háganos saber en los comentarios a continuación. Y sigue mirando para saber más sobre Stallone y lo que ha pasado el actor de 73 años. La vida de Sylvester Stallone ha sido más trágica de lo que piensas. La trágica razón detrás del gruñido de Sylvester Stallone. La característica burla y el discurso, a menudo difícil de entender, de Sylvester Stallone han sido en ocasiones objeto de burla. Es importante señalar que estas características no son el resultado de una conducta de tipo duro, más bien son el resultado de un comienzo difícil en la vida. Un accidente que ocurrió durante el nacimiento de Stallone resultó en la rotura del nervio facial que provocó que su labio inferior cayera y paraliza una parte de su lengua y barbilla. Esta es la fuente de sus peculiaridades vocales distintivas. Stallone ha seguido abordando su situación con sentido del humor y resiliencia, a pesar de las dificultades que ha enfrentado. Mientras hablaba con la prensa en el Festival de Cine de Cannes de 2019, Sylvester Stallone habló sobre sus primeros desafíos para ingresar a la industria de la actuación. Estaba reflexionando sobre su impedimento del habla. En cuanto a sus esfuerzos por conseguir trabajos comerciales, recordó en broma a los directores que cuestionaban la inteligibilidad de su voz y frecuentemente no podían comprender lo que decía. En una ocasión, su compañero estrella de acción Arnold Schwarzenegger mencionó el acento de Stallone, lo que llevó a Stallone a hacer una broma sobre la posibilidad de establecer una escuela donde todos pudieran tomar clases de oratoria juntos. Poder decir que tuvo una educación difícil no es suficiente. Además, durante sus primeros años de vida, Sylvester Stallone se enfrentó a una serie de obstáculos físicos y personales, además de las difíciles circunstancias que rodearon su nacimiento y la lesión del nervio facial que sufrió como resultado. En una entrevista con el Chicago Tribune, Sylvester Stallone dijo de manera abierta y honesta que el daño en el nervio facial que sufrió le hizo sentirse fuera de lugar. Se comparó con el Sr. Potato Head, que tenía todos sus componentes colocados incorrectamente. Al reflexionar sobre su juventud, mostró una profunda necesidad de ser alguien distinto de él mismo. Hizo la declaración: "Quería ser cualquiera menos yo". La juventud de Stallone estuvo definida por una serie de problemas de salud, incluido el raquitismo durante sus primeros años, lo que llevó a una educación desafiante para el actor. Sus problemas iban más allá de las enfermedades físicas que padecía. En su declaración, Stallone reveló que había sido objeto de acoso severo y que había tenido una relación poco saludable con su padre. Cuando Sylvester Stallone reflexionó sobre su juventud, recordó con tristeza que su madre solo le brindó cariño 2 veces a lo largo de sus primeros años, lo que exacerbó su sensación de alienación y soledad. La forma en que Stallone respondió a estos problemas fue frecuentemente actuando de una manera que era a la vez imprudente y audaz. Describió una época turbulenta de su vida durante la cual se involucró en actividades peligrosas, como usar una tubería de plomo para espantar moscas de los automóviles, pintar su residencia de negro e incluso causar daños a la propiedad cortando una figura de Papá Noel. A medida que sus travesuras progresaban, comenzó a participar en actividades arriesgadas como disparar flechas desde la ventana de un salón de clases y saltar desde un techo mientras sostenía un paraguas, lo que finalmente resultó en que se rompiera el brazo. Como resultado de su comportamiento atrevido y en ocasiones autodestructivo, Sylvester Stallone había sido expulsado de 13 escuelas diferentes cuando tenía 12 años. También había sufrido fracturas en 11 huesos. A la edad de 15 años, Stallone descubrió el culturismo como una forma de canalizar productivamente sus energías en
respuesta a los problemas que experimentaba en sus actividades académicas y de comportamiento. Hay algo de erotismo que ha hecho Sylvester Stallone, pero no es lo que imaginas. Durante los 6 años previos a su ascenso a la prominencia con Rocky, Sylvester Stallone enfrentó condiciones difíciles. Se encontró durmiendo en la terminal de autobuses de la autoridad portuaria de la ciudad de Nueva York, porque tenía importantes dificultades financieras y no podía encontrar trabajos de actuación. Sus compromisos como actor eran impredecibles y difíciles, e incluso hubo un incidente en el que un compañero actor accidentalmente provocó que se congelara al usar un extintor de incendios mientras actuaba en una obra. Stallone ha trabajado en tareas mundanas, como limpiar las jaulas de los leones en el zoológico de Central Park. En este empleo se enfrentó a problemas imprevistos, como que los animales le orinaron encima. En una admisión abierta y honesta a Playboy, Sylvester Stallone dijo que para llegar a fin de mes, protagonizó a regañadientes una película que se consideraba una película pornográfica suave llamada Party at Kitty and Studs. Teniendo en cuenta que pudo salir de la estación de autobuses gracias a los $200 que ganó en 2 días de trabajo, afirmó que la elección la tomó por desesperación. Desafortunadamente, la película nunca estuvo disponible para el público. Tras el innovador éxito de Rocky, Stallone se enfrenta a otro giro de acontecimientos relacionados con su historia. Le sugirieron que adquiriera los derechos de Party at Kitty and Studs por una tarifa de $100,000, muy probablemente con la intención de impedir su difusión. A pesar de esto, rechazó rotundamente la oferta, respondiendo con el comentario, no lo compraría por $2, e instruyendo a su abogado para que rechazara la oferta por completo. Stallone reconoció los sacrificios que hizo para sobrevivir a la terrible experiencia mientras reflexionaba sobre el incidente. Es extraño cómo puedes adaptar tu moral con fines de autoconservación cuando tienes hambre. Cuando tienes hambre, haces muchas cosas que normalmente no harías. Pensé para mis adentros, bueno, tal vez esta sea una película de arte, dijo con un uso hilarante de la frase. Sorprendentemente brillante. Hubo un encuentro cercano entre Dolph Lundgren y Sylvester Stallone. Dolph Lundgren le propinó un golpe a Sylvester Stallone que estuvo tan cerca de ser fatal que casi acaba con su vida cuando estaba trabajando en la película Rocky IV, que se estrenó en 1985. Más tarde, mientras Stallone reflexionaba sobre la experiencia emocional, en el Festival de Cine de Cannes, afirmó que al principio casi no le agradaba a Lundgren por su impecable interpretación del experto en karate sueco convertido en estrella de acción, lo que irónicamente fortaleció su conexión en pantalla. En su relato, Stallone afirmó que los golpes de Lundgren fueron asestados con tal ferocidad que constituían una amenaza significativa para el oponente. Según Stallone, me golpeó tan fuerte que casi dejó de latir mi corazón. La idea que propuse fue, ¿por qué no simplemente lo hacemos? Dalo todo y haz un esfuerzo por dejarme inconsciente. Como consecuencia de esto, me encontré en un avión de evacuación médica transportado al departamento de emergencias, donde permanecí en cuidados intensivos durante un periodo de 4 días mientras estaba rodeado de monjas. El hecho tuvo lugar durante el rodaje en Wyoming, donde Stallone ya había sospechado que algo andaba mal antes del golpe mortal de Lundgren, como ya había divulgado previamente a la revista People en 1985. Stallone había compartido esta información con la publicación. Caracterizó la fuerza como similar a la de ser atropellado por un tranvía llamado Drago que se había salido de sus vías. A pesar de la aterradora experiencia, Stallone y Lundgren pudieron formar una conexión que duraría toda la vida. Mientras Lundgren pensaba en su trabajo juntos, reconoció su sorpresa por las habilidades de combate que poseía Stallone. Las habilidades de lucha de Sly eran tan impresionantes que de hecho me sorprendieron bastante. Tuve que aprender a fingir ya que en realidad luché de verdad. Como Lundgren le reveló a Page Six, mostró un extraordinario nivel de dedicación. Su amistad finalmente se fortaleció como resultado de su casi accidente. A Sylvester Stallone le resultó difícil lidiar con el autismo de su hijo.
El entorno ha experimentado una transformación dramática desde que se le diagnosticó autismo a Siargo Stallone, el hijo de Sylvester Stallone. Se han logrado avances espectaculares en investigación y financiación. Sin embargo, durante esos primeros años, Stallone y su entonces esposa, Sasha Jack, tuvieron un obstáculo importante para afrontar el diagnóstico de Siargao. En una entrevista que tuvo lugar en 1985 con la revista People, la pareja reveló cómo lidiaron con los desafíos de su hijo de una manera distinta el uno del otro. Jack asumió la mayoría de las obligaciones asociadas con el cuidado, mientras Stallone se concentraba en su trabajo y utilizaba los estrenos para promover la concientización y la financiación de la investigación sobre el autismo. Durante su discusión abierta sobre su viaje emocional, Stallone expresó su dolor por el hecho de no sentir una conexión con Siargao durante su estancia allí. Allí no existe una relación tradicional entre un padre y su hijo. No tengo más remedio que convertirme en su compañero de juegos, reveló Stallone. Cuando tratas con un joven como este, debes dejar tu ego a un lado. No puedes imponerle tu visión del mundo. No hago más que observar e imitar todo lo que hace. Puso gran énfasis en la importancia de ganarse la confianza de su hijo, antes de que pudiera surgir cualquier posibilidad de comunicación significativa. En su explicación, Stallone afirmó que la terapia básica consiste en la repetición de palabras y directivas. Ha demostrado una memoria extraordinaria, pero todavía le resulta difícil poner en práctica lo que ha aprendido. Stallone hizo grandes esfuerzos con Siargao, incluido el desarrollo de un parque infantil en su jardín, inspirado en la naturaleza para ofrecer un entorno tranquilo a su hijo. Esto se hizo a pesar de los problemas que había. Reconoció que a pesar de que adoraba a su hijo mayor, Sage Stallone, en parte debido al vínculo más fuerte que compartían, seguía decidido a hacer todo lo posible por Siargao, sorteando los obstáculos particulares que conlleva criar a un niño con autismo, con perseverancia y compasión. La terriblemente temprana edad a la que falleció Sage Stallone se debió a un infarto. En julio de 2012, Sage Stallone, el hijo mayor de Sylvester Stallone, quien tenía una relación cercana con su padre, desafortunadamente partió inesperadamente a la temprana edad de 36 años. Se determinó que la causa de la muerte de Sage fue la aterosclerosis, un trastorno que afecta el corazón y hace que el colesterol y los lípidos bloqueen las arterias, impidiendo así que la sangre fluya libremente. Esta enfermedad cardiovascular finalmente resultó en un ataque cardíaco que fue mortal. Después del fallecimiento de su hijo, Stallone también se vio obligado a enfrentar conjeturas infundadas de los medios que alegaban participación en drogas. Esta especulación finalmente fue refutada, ya que se descubrió que el único analgésico detectado en el sistema de Sage era una receta similar a Tylenol en proporciones normales. Sage tenía una carrera prometedora por delante y ya había aparecido en varias películas de su padre, como Rocky V y Daylight. Su inesperado fallecimiento se produjo en un momento en que estaba comprometido para casarse con otra mujer. En un profundo comentario, Sylvester Stallone transmitió el profundo dolor que conlleva la pérdida de un niño. Dijo, "No hay dolor más grande que el que siente un padre cuando pierde a un hijo. Debido al hecho de que esta dolorosa pérdida se sentirá por el resto de nuestras vidas, quiero que todos honren la memoria de mi tremendamente brillante hijo y muestren simpatía por su amorosa madre, Sasha." Sage era el mayor de nuestros hijos y el punto focal de todo nuestro mundo. Es mi más sincero pedido que todos dejen que los recuerdos y el alma de mi hijo descansen en paz. Fue necesario que Sofía Stallone, la hija de Sylvester Stallone, se sometiera a una operación cardíaca. Cabe señalar que Siargo Stallone no es el único hijo de Sylvester Stallone que ha experimentado graves problemas de salud. En 1996, su hija Sophia Rose Stallone nació con una anomalía congénita en una válvula cardíaca, lo que requirió 2 cirugías. La primera se le realizó cuando tenía solo 2 meses y la segunda se realizó en 2012, cuando tenía 16 años.
Sofía concedió una entrevista a la revista Paris Match sobre su experiencia al lidiar con su enfermedad cardíaca antes de someterse a su segunda cirugía. Mencionó que piensa en su corazón a diario. Me aseguro de comer muy bien y, como tengo más fatiga de lo habitual, tengo que extremar las precauciones cuando practico deportes. Requiero cirugía una vez más, ya que el tejido que me pusieron hace 16 años ha crecido de tamaño, lo que está provocando complicaciones con las válvulas. En el año 2023, Sofía pensó en este periodo difícil mientras aparecía en un episodio de The Family Stallone, un programa de telerrealidad que cubre las vidas de Sylvester Stallone, su esposa Jennifer Flavin y sus hijos. Se refirió al caso en el que descubrió que requería una intervención quirúrgica como uno de los momentos más formativos de su vida. Nunca antes me habían obligado a pensar en la muerte, comentó. El impacto emocional que tuvo en su familia, particularmente en su padre, fue otro tema que exploró Sofía. Mi padre estaba tan molesto por esto que ni siquiera podía hablar conmigo al respecto. Sistine Stallone, la hermana de Sofía, y ella crearon juntas un podcast y también dirige su propio club de lectura en Instagram. Hoy, a Sofía le está yendo bien en ambos esfuerzos. Aunque ha experimentado varios problemas de salud, continúa viviendo una vida gratificante y ocupada. Es posible que Sylvester Stallone haya sido chantajeado por su hermana durante varios años. La conexión entre Sylvester Stallone y su media hermana, Tonyan Felitti, duró mucho tiempo y estuvo llena de tensión, en lo que más tarde se denominó chantaje. El actor, productor y guionista llegó subrepticiamente a un acuerdo con Felitti por valor de muchos millones de dólares. Stallone estaba obligado a pagarle a Felitti un total de $2 millones en una sola cantidad y un fideicomiso anual de $50,000 para gastos médicos y mentales, según lo estipulado en el acuerdo que se hizo en 1987. Además, Stallone tenía que pagarle a Felitti $16,666,66 cada mes, por el resto de su vida. Después de que Felitti lo acusó de causar daños personales, incluidas lesiones corporales, Stallone disputó agresivamente y continuó refutando y impugnando cualquier cargo de mala conducta. Esto a pesar de que recibió dinero por el asunto. Jackie Stallone, quien es la madre de Stallone, manejó el problema de una manera abierta y honesta, afirmando que esto no era más que un escenario de extorsión. Sylvester se sintió intimidado por Tony Ann, que tomaba 65 comprimidos de OxyContin al día. Cualquier acción es aceptable para un drogadicto. Ya no fue necesario que Sylvester se conectara cuando alcanzó la fama. Él estaba tratando de ser de ayuda para ella. El hombre cedió. Además, había un número excesivo de relatos contradictorios. En ese momento él estaba bastante caliente y sus abogados le aconsejaron que le diera algo para silenciarla. Apenas un mes después del fallecimiento del hijo de Sylvester, Sage Stallone. Felitti falleció de cáncer de pulmón en agosto de 2012. Como resultado terrible de la desafortunada suerte de Sylvester Stallone con las mascotas, Felitti tenía 48 años en el momento de su muerte. En 2013, la familia de Sylvester Stallone sufrió otra pérdida devastadora cuando un coyote les arrebató a su querida perra, Phoebe. Según TMZ, Phoebe desapareció misteriosamente del área de Bel Air, California, donde reside Stallone. La familia estaba tan decidida a localizarla que colgaron carteles e incluso ofrecieron un premio de $10,000 por su regreso sano y salvo para poder encontrarla. Fue una tragedia terrible cuando Phoebe fue encontrada muerta más tarde en su propia tierra. El representante de Stallone consideró que la pérdida de Phoebe fue extremadamente traumática para la familia. No es la primera vez que Stallone tuvo que lidiar con la angustia emocional que le provocó una mascota. Antes de hacerse famoso con Rocky, Sylvester Stallone, que tenía problemas para llegar a fin de mes, se vio obligado a vender a su querido mastín, Butkus, por la suma de $100. Resultó que solo le dieron $50 por su querido cachorro. Después de haber vendido con éxito el guión de Rocky, Stallone se mostró decidido a recuperar a Butkus. Después de acercarse al individuo llamado Jimmy, quien al principio se negó a entregar el perro, finalmente lo hizo. Al final, Stallone tuvo éxito.
pero solo después de pagarle a Jimmy $3,000 y darle un papel menor en la película. También estuvo a punto de fallecer el medio hermano de la estrella de Rocky, Dante Stallone, medio hermano de Sylvester Stallone. Fue víctima de un ataque cruel y arbitrario en 2016, que dejó a la familia Stallone en estado de shock. Dante, que tenía 19 años y era estudiante de la Universidad Estatal de Florida en el momento del asalto, regresaba después de una carrera nocturna a Taco Bell. Su padre, Frank Stallone Sr., y su cuarta esposa fueron los padres de Dante. Dante sufrió heridas importantes como resultado del incidente, que tuvo lugar un poco fuera del campus. Estas lesiones incluyeron una mandíbula rota, paladar hendido y muchos dientes caídos. En una declaración que envió a TMZ después del evento, Sylvester Stallone expresó su dolor y agregó que el hermano de Dante, Frank Stallone Jr., también abordó el tema en la social media platform X, anteriormente conocida como Twitter. Divulgó la información de que Dante necesitaría una cirugía reconstructiva. Es un alivio informar que Dante se ha recuperado maravillosamente desde entonces. En agosto de 2023, Frank Stallone Jr. publicó una actualización alentadora en Instagram. En él incluyó una fotografía de Dante y destacó el notable éxito que había logrado en el levantamiento de pesas. Según la descripción creada por Frank, Dante ahora está siendo destrozado y está en camino de serlo. El drama del padrastro nunca es agradable, pero el de Sylvester Stallone parece ser un verdadero dormilón. El Dr. Stephen M. Levine, padrastro de Sylvester Stallone, fue objeto de importantes acusaciones de conspiración para cometer fraude en la atención médica en agosto de 2019, según informó Radar. En una denuncia presentada ante la Junta Médica de California en febrero, se afirmaba que Levine, un neurocirujano, y otras personas se habían embolsado ilegalmente alrededor de $58 millones en dinero federal entre los años 2013 y 2016. Esto se logró enviando a los pacientes a centros de atención médica domiciliaria, servicios de atención que no eran esenciales a cambio de sobornos monetarios. Además de esto, Levine tiene un historial de meterse en problemas. Tras el fallecimiento de su primera esposa, Myrna, en el año 1998, anteriormente se sospechaba que participaba en un asesinato. Según las acusaciones, Levine le había dado una dosis del opioide Demerol que finalmente fue fatal. Después de declararse culpable de homicidio involuntario, posteriormente se le suspendió su licencia médica por un periodo de 6 meses. Cuando se le preguntó a Levine sobre los cargos de fraude en la industria de la salud, no hizo ningún comentario. Por otro lado, la madre de Sylvester, Jackie Stallone, quien tiene 97 años, lo apoyó sugiriendo que debe haber algún tipo de error. El National Enquirer alegó que Levine había reconocido estar involucrado en el plan, a pesar de este hecho. Los términos del acuerdo de culpabilidad estipulaban que estaría sujeto a una posible sentencia de cárcel de 71 meses si no ayudaba con la investigación y daba información sobre sus coacusados. Los derechos de Rocky no son propiedad de Sylvester Stallone y se siente defraudado. A pesar de que ganó una cantidad significativa de dinero con la franquicia Rocky, Sylvester Stallone cree que es posible que le hayan hecho un trato injusto. Durante una entrevista con Variety, Sylvester Stallone reveló que le pagaron alrededor de $2,5 millones por la película original de Rocky, que se estrenó en 1976, así como $25,000 por el guión y $360 por semana por los 25 días de rodaje. Como era miembro del Writers Guild of America, recibió alrededor de $2,000 en compensación por su trabajo como actor. Una parte importante de las ganancias de Stallone provino de sus 10 puntos netos, que son esencialmente partes de los ingresos obtenidos por la película. La remuneración que Stallone ganó por la secuela Rocky Sound, estrenada en 1979, fue de $75,000, y por Rocky III, estrenada en 1982, recibió $120,000 además de millones de puntos netos. Sin embargo, a pesar de estas ganancias sustanciales, Stallone opina que podría haber ganado mucho más. Él respondió: "No tengo propiedad de Rocky.
y continuó explicando que su abogado entendía en Wade. Ese momento le había advertido que nadie recibe una participación en las franquicias, por lo que decidió no seguir adelante con el asunto. Realmente nunca estuve en condiciones de insistir, y cuando llegamos a Rocky Balboa 2006, estaba en una posición bastante pobre para decir algo al respecto. Durante ese periodo, dijo, estaba en una depresión y fue bastante intensa. Continuó mencionando que su agencia incluso lo había abandonado en ese momento de su existencia. En respuesta a Variety, un productor de Rocky afirmó que Stallone ganó dinero desde todos los ángulos y que continúa manteniendo esta posición. A pesar de que Stallone ha aceptado que la serie ha establecido un marco financiero que salvaguarda el bienestar de los niños y de sus hijos, sigue teniendo un sentimiento de traición. Dijo que Hollywood es un lugar donde alguien te apuñala en el pecho y continuó diciendo que ni siquiera tienen la capacidad de taparlo. Durante el rodaje de The Expendables, estuvo al borde de la muerte. Un incidente ocurrido durante la producción de la primera edición de la franquicia The Expendables puso a Sylvester Stallone, conocido por sus películas violentas, en una situación potencialmente fatal. El incidente ocurrió cuando un truco salió mal. Mientras filmaba una secuencia con Stone Cold Steve Austin, Sylvester Stallone sufrió una fractura en el cuello. Fue uno de los actores que aparecieron en la película con íconos de acción como Bruce Willis y Arnold Schwarzenegger. Se insertó una placa de metal permanente en su cuello durante la cirugía para estabilizarlo y reparar una pequeña fractura. El daño fue lo suficientemente grave como para requerir cirugía y, durante el procedimiento, se instaló una placa de metal permanente. Durante el transcurso del documental Sly, que se estrenó en Netflix en 2023, Sylvester Stallone dijo que nunca se había curado por completo del incidente. Debido al daño que causó a mi cuerpo, nunca he vuelto a ser el mismo desde entonces. Nunca lo he hecho. La gravedad de esta lesión obligó a Stallone a reflexionar profundamente sobre los peligros que corría en su oficio, a pesar de que no era su primer accidente en el set. Cuando comenzó a trabajar en Sly, cuestionó las razones detrás de hazañas tan difíciles, preguntándose si realmente valía la pena o no. ¿Es tu intención obtener la aprobación de otras personas? En su descripción del deseo de validación, lo comparó con la forma en que un niño buscaría elogios de su padre. Lo caracterizó como una necesidad constante de refuerzo. Stallone no reveló el alcance total del evento hasta que comenzó a publicitar la imagen en el año 2010, y se abstuvo de revelar la gravedad de las lesiones hasta ese momento. En una entrevista con FHM, Sylvester Stallone presentó una vívida imagen de las difíciles condiciones que existían en el set de The Expendables. Describió cómo 7 personas se pateaban entre sí, y cada uno de ellos intentaba superar al otro en términos de dureza. Hizo la observación de que incluso los especialistas estaban estresados hasta el límite, y algunos de ellos suplicaban clemencia. A pesar del costo físico y los peligros involucrados, Sylvester Stallone no ha flaqueado en su dedicación al género de acción y los papeles que interpreta. La vida amorosa de Sylvester Stallone ha estado plagada de dificultades. Sylvester Stallone ha experimentado los altibajos de la vida, particularmente en lo relacionado con el corazón, como lo demuestra el hecho de que ha estado casado 3 veces. El año 1974 fue el año en que se casó con su primera esposa, Sasha Chack, y su matrimonio duró durante los años en que la carrera de Stallone floreció con la presentación de Rocky en 1976. El año 1985 marcó el final de su relación, que había durado más de una década. Casi inmediatamente después, Stallone se casó con la modelo Brigitte Nielsen, pero su turbulenta relación finalmente desembocó en el divorcio apenas 2 años después. Finalmente, Stallone pudo encontrar un amor que duraría toda la vida en Jennifer Flavin, con quien se casó en 1997. A pesar de que su relación parecía perfecta, se enfrentaron a un gran obstáculo en agosto de 2022, que casi resultó en su ruptura. En el transcurso del mes siguiente, después de que la pareja se reconciliara, Stallone pensó en las consecuencias de estar tan cerca de perder a su amor. Cuando fue entrevistado por el Times, confesó que fue un periodo muy agitado. De repente, recordé lo que era más importante que todo lo demás en el mundo, el amor por mi familia.
Fue difícil aceptar el hecho de darme cuenta de que tiene prioridad sobre mi trabajo. Además de las lecciones que aprendió de sus propias experiencias en las citas, Stallone también asumió la responsabilidad de enseñar a sus hijos sobre las citas. En el podcast titulado Unwaxed, Sofía Stallone compartió sus pensamientos sobre la guía que le había dado su padre. Comentó que puede ser la próxima semana, o podría ser cuando tengas 35 años. Pero debes elegir la felicidad y la compatibilidad genuina antes que intentar aprovechar el tiempo al máximo. Los pensamientos expresados por Sistine Stallone fueron similares a los expresados por su hermana, quien describió las ideas de su padre como shakespearianas cuando se trataba de temas del corazón. No estar presente para sus hijos es algo que Sly lamenta profundamente. Sylvester Stallone ha expresado abiertamente su pesar por no estar siempre presente para sus hijos, especialmente para sus dos hijos mayores, Sciarjo y Sage Stallone, quienes fallecieron hace algún tiempo. Esto a pesar de que ha demostrado públicamente su amor hacia sus tres hijas. En el año 2022, mientras Stallone reflexionaba sobre sus prioridades anteriores, reveló al Times que no había prestado suficiente atención a sus hijos cuando crecían. Solía estar muy concentrado en mi trabajo. Pero ahora pienso, está bien, no tengo tanta pista por delante y quiero empezar a preguntarle a la gente sobre su vida. Cuando preguntó a sus hijos sobre su día, al principio comenzaron a hablar con oraciones monosilábicas. Describió un momento conmovedor en el que sus hijos comenzaron a abrirse más a él. Él dijo, les pregunté sobre su día. Entonces alguien dijo, estaba pensando en ti, y los escuché decirlo. Dios mío, nunca en toda mi vida había oído nada de eso. Los desafíos emocionales que Stallone ha enfrentado como padre también se han abierto camino en sus esfuerzos artísticos a lo largo de su carrera. Sage Stallone interpretó el papel del hijo de Rocky Fowler en la película Rocky Fowler. La película describe las dificultades que surgen de una conexión tensa entre un padre y su hijo, que refleja algunas de las experiencias traumáticas del propio Stallone. Se cita a Stallone diciendo, traté de tomar algo que en realidad es lo que desearía haber hecho en la vida real, pero no pude hacerlo en la realidad. Esta afirmación la hizo en referencia a la película que se mostró en el documental Sly publicado en Netflix. Su énfasis se puso en el hecho de que la película le dio la oportunidad de explorar temas de arrepentimiento y expiación a través del teatro. Reconoció que es malo que antepongas las cosas a tu familia, y las consecuencias son bastante severas y dolorosas. Descubrimos un complicado tapiz de logros y luchas mientras investigamos el camino que ha tomado Sylvester Stallone, tanto dentro como fuera de la pantalla. La narrativa de Sylvester Stallone sirve como recordatorio de que el éxito frecuentemente tiene un costo, y que la búsqueda de ambiciones a veces puede volverse más esencial que las relaciones más importantes en la vida de uno. ¿Qué lecciones crees que podemos aprender de las experiencias de Stallone? Comparte sus pensamientos en los comentarios a continuación. Y si eres nuevo en el canal, asegúrate de presionar el botón de suscripción para obtener más historias sobre la vida personal de las estrellas más importantes de Hollywood. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.